Hoy vamos a hablar de la difracción. El propósito de este experimento es analizar el fenómeno físico que ocurre cuando la luz blanca pasa a través de un CD, aplicando los conceptos del espectro electromagnético y el fenómeno óptico de la difracción. La pregunta problema que vamos a resolver es ¿qué sucede cuando la luz blanca atraviesa un CD? Para ello necesitamos tres conceptos básicos: el espectro de luz visible, la difracción de la luz y una ecuación que nos permitirá calcular los ángulos de desviación. Veamos el espectro de luz visible. Se le llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. Sus longitudes de onda se encuentran entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros. Conforme va cambiando la longitud de onda, asimismo cambia el color de este, como vemos en la imagen. También, cuando todas las longitudes de onda están presentes, el ojo humano las ve de color blanco, y esto es lo que nosotros conocemos como la luz blanca. La difracción es la desviación o el cambio del frente de una onda al pasar por un obstáculo o apertura, cuyas dimensiones son tan pequeñas que son comparables a la longitud de onda del rayo de luz incidente, el cual se extiende en una sombra geométrica. Estas ondas desviadas interfieren entre sí en algún punto, generando una cierta distribución de intensidad llamada patrón de difracción. Al hablar de la difracción, es importante tener en cuenta las siguientes variables: la longitud de onda del rayo incidente, el número y tamaño de las aperturas, el frente de la onda, si este es plano o circular, y la distancia entre la apertura y la pantalla. Cuando hablamos de difracción es muy importante tener en cuenta los ángulos de desviación. Para poder calcularlo utilizamos la función trigonométrica de tangente, donde la tangente del ángulo es igual a el tamaño del patrón de difracción dividido entre la distancia entre la red de difracción y la pantalla. Para hacer el montaje experimental necesitamos los siguientes materiales: un CD, una linterna, puede ser la del celular, una vela, una base, en este caso yo utilicé una caja y un clip para fotos, y una regla. Lo primero que debemos hacer es quitarle la placa protectora al CD hasta que este quede completamente transparente. Para esto nos ayudamos de unas tijeras y de cinta adhesiva. Después hacemos el montaje experimental. Para ello ponemos el CD en una base estable, ubicamos la fuente de luz y tomamos la medida entre el CD y la pared. Ahora sí, apagamos las luces para ver qué sucede. Podemos anotar los resultados con ayuda de un marcador teniendo en cuenta las diferentes variables del experimento. Y aquí están los resultados. Para ambas fuentes de luz, la luz se difractó generando círculos concéntricos alrededor del CD. Pero, ¿por qué sucede esto? Para empezar, el CD funciona como una rendija de difracción. Si pudiéramos observarlo de cerca, veríamos que tiene muchísimos canales en forma de anillos en espiral, los cuales crean una especie de relieve sobre el disco. La separación entre los canales es tan pequeña que sirve para fraccionar toda la luz blanca en las ondas que la componen, generando así el fenómeno óptico de la difracción. Si comparamos los resultados entre lo que ocurrió con la fuente de luz del celular y la vela, vemos que para el celular los colores estaban más alejados del centro y eran más tenues. Además se destacaron los colores azules y verdes. En cambio, con la vela los colores estaban más cerca del centro del CD, eran más fuertes y se destacaron los colores rojos y amarillos. Esto sucede porque para la vela las longitudes de onda están más cargadas hacia la parte infrarroja del espectro electromagnético visible. Por eso los colores son mucho más intensos. Por otro lado, con la luz del celular, los patrones de difracción, es decir, la distancia entre el centro del CD y el color correspondiente, se encontraron entre los 5.8 centímetros para la longitud de onda mayor, es decir, la del color rojo, y 2.7 centímetros para la longitud de onda menor,
es decir, la del color morado. Además, si calculamos los ángulos de desviación utilizando la fórmula que vimos anteriormente, vemos que para la longitud de onda mayor, es decir, la del color rojo, el ángulo de desviación fue de 4.15 grados, mientras que para la longitud menor fue de 1.93 grados, es decir, la del color morado. En cambio, con la vela, el rango del tamaño de los patrones de difracción se encontró entre los 5.2 centímetros para la longitud de onda mayor, es decir, la del color rojo, y 2.2 centímetros para la longitud de onda menor, es decir, la del color morado. Adicionalmente, al calcular los ángulos de desviación con la fuente de luz de la vela, vemos que el rango se encuentra entre los 3.72 grados para el color rojo y los 1.58 grados para el color morado. En cuanto a lo que hemos visto y los resultados del experimento, vemos que en ambos casos, gracias a las propiedades del CD, la luz blanca se descompuso, generando círculos concéntricos de diferentes colores, permitiéndonos observar los colores que componen el espectro electromagnético y analizar el fenómeno óptico de la difracción. En ambos casos, conforme la longitud de onda incrementaba, el ángulo y el patrón de difracción aumentaron también. Por último, aunque los valores tanto para el patrón de difracción y los ángulos de desviación fueron muy parecidos, con la luz de la linterna se observaron mayores distancias para el patrón de difracción y mayores ángulos de desviación. No obstante, para la luz de la vela se observaron colores mucho más fuertes.